Superpoblaciones en el mundo náhuatl. Los antropólogos han descubierto que en la región maya, que abarca los estados del sureste de México y Centroamérica, existieron más de 10.000 ciudades que contaron con una excelente planificación urbana. En las últimas investigaciones realizadas en Belice, se descubrió una antigua ciudad maya, conocida con el nombre de El Caracol. Al parecer, siendo una de las ciudades más importantes de aquellos tiempos, pues contaba con más de 2 millones de habitantes. El investigador Clark L. Erickson, en su obra Los caminos prehispánicos de la Amazonia de Bolivia, explica que los llanos de Moxos están surcados por decenas de miles de kilómetros lineales de terraplenes o calzadas. Los caminos o carreteras eran un complejo mucho más amplio que movimientos de tierra, pues incluía camellones de cultivos, canales y pozos de agua, montículos artificiales donde había lugares para habitar. En la parte norte del continente de Anáhuac existe un enorme centro habitacional de 800 viviendas que podía albergar a más de 3.000 personas. Fue realizada por los Anasazi, ubicados en la región de Arizona y Nuevo México. Se le consideró la más grande de América hasta el año de 1882, cuando en la ciudad de Nueva York se inició la construcción del edificio del Empire State, que fue terminado en 1932. En la obra México a través de los siglos, de Alfredo Chavero, explica que las sociedades olmecas, chicalancas y mayas no solo poblaron México, sino también construyeron grandes poblaciones en las riberas del río Mississippi, Michigan y otras regiones de la actual Unión Americana.